esta clase vamos a aprender sobre tablas temporales. Como lo dice su nombre, son tablas temporales que solo van a existir un periodo corto de tiempo. Las tablas como normales, no importa, yo creo la base de datos, le pongo datos, yo me puedo desloguear, puedo incluso apagar el servidor, luego encenderlos y las bases de datos, las tablas van a estar allí todavía. Las tablas temporales no. Si por ejemplo yo ahorita estoy logueada, tengo mi sesión abierta o mi sesión iniciada, creo una tabla temporal y luego yo cierro mi sesión y vuelvo a iniciar sesión después, esa tabla ya no va a estar. O si yo creo una tabla temporal en mi sesión, yo sigo logueada, pero otra persona se loguea a la misma base de datos, esa persona no va a ser capaz de ver la tabla temporal que yo creé. Acá tenemos la sintaxis básica para crear la tabla temporal. Prácticamente es lo mismo que el query create table, solo le agregamos la tabla temporary o temp, cualquiera de las dos palabras son equivalentes. Igual el nombre que le asignemos a la tabla temporal no se puede repetir. O sea, si yo tengo una tabla que se llama usuario, no puedo crear una tabla temporal que se llame usuario. Ahora veamos un ejemplo. Voy a escribir create temp table users y luego la lista de campos. Voy a ejecutar estos dos inserts. Vamos a hacer un select y tengo los dos datos que acabo de insertar. Igual, si yo acá le hubiera definido not null, entonces el constraint se va a validar tal cual una tabla común y corriente. La diferencia es que esta tabla o el tiempo de vida de esta tabla es temporal, pero los constraints, las reglas y todo lo que exista para las tablas también aplica para las tablas temporales. Incluso yo podría seleccionar datos de una tabla común y corriente y hacer algún tipo de join o de unión con una tabla temporal y obtener un resultado. A estas tablas vimos que ya le pudimos hacer un insert, también le podemos hacer un update, también le podemos hacer un delete, luego veamos el select cómo quedaron los datos. Cuando yo cierre sesión y vuelva a iniciar, la tabla temporal va a desaparecer, pero si igual yo la quiero desaparecer durante mi sesión actual, puedo escribir un drop table y va a funcionar. En la clase de los delete mencioné que podíamos crear una tabla temporal para guardar los datos originales antes de modificarlos o eliminarlos en caso de que ocurriera un error en mi eliminación. Yo podía ir a mi tabla temporal y recuperar esos datos. Entonces ahorita vamos a aprender a crear esa tabla por medio de un query. Escribimos create temp table, el nombre de la tabla, escribimos as y luego escribimos el query. Entonces de forma automática, en lugar de definir nosotros la lista de columnas que queremos que tenga esa tabla, las columnas se van a crear de forma automática en base al resultado del query. Voy a ejecutar solo el select y acá tengo la lista de primer nombre de los actores. Si yo ejecuto ya todo el create table y luego hago el select, mi tabla solo tiene una columna que es first name y con todos estos valores. No los tuve que insertar como de forma manual. Voy a borrar la tabla que acabo de crear para crearla nuevamente. Entonces acá solo le cambié un poco. Dentro de paréntesis yo escribo el nombre de las columnas que yo quiero crear, luego as y luego el query con el que voy a rellenar esos datos. Entonces veamos que acá yo estoy seleccionando first name y luego estoy seleccionando nada de la tabla actor. Entonces vamos a ejecutar acá. Ahora voy a hacer el select y entonces ya tengo dos columnas y las columnas se llaman username e email. Ya no tienen el nombre first name que tenía antes. Igual, si yo acá defino dos columnas, pero en el query solo le pongo una columna, eso me va a dar un error porque no va a coincidir. Vamos a borrar la tabla para crearla nuevamente. Vamos a borrarle acá y veamos que me dio error porque no coincide la lista de columnas de acá con las de acá. Vamos a borrar esto. Ahora vamos a crear nuevamente la tabla, igual como resultado de un query, solo que en lugar de utilizar el nombre de esta columna le voy a asignar un alias. Entonces el nombre de la columna de la tabla va a tener lo que yo definí como alias. Ejecutemos, hagamos un select y veamos que ahora mi columna se llama primer nombre.